buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Pamela Palomera y en nombre del Departamento de Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a la charla El desafío de entender el universo. Les presento a Mónica Rubio. Ella es doctora en astrofísica y técnicas especiales por la Universidad de París, en Francia, y se desempeña como profesora titular y académica del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Es experta en radioastronomía milimétrica y ha sido astrónoma y profesora visitante en diversas instituciones extranjeras como la Universidad de Harvard, Yale, Berkeley, Columbia y Maryland en Estados Unidos, el Max Planck Institute for Radioastronomy en Alemania, el Observatorio de París y Escuela Normal Superior y el Instituto de Astrofísica Espacial de Francia. Ella ha obtenido más de 700 noches en los observatorios internacionales y espaciales y cuenta con más de 150 artículos en revistas científicas de primera línea. Sus investigaciones han sido citadas en más de 5.000 ocasiones por sus pares. Utilizando el radiotelescopio ALMA, descubrió cómo galaxias enanas forman sus nuevas estrellas, descubrimiento que fue publicado en la prestigiosa revista Nature en el 2015 y difundido intensamente en la prensa internacional. Aparte de su trayectoria como investigadora y docente, la doctora Rubio es presidenta de la División H Medio Interestelar y Galaxia del Grupo Local de la Unión Astronómica Internacional. Entre los años 2007 y 2014 fue miembro en el directorio de los observatorios internacionales ALMA, Gemini y APEX. Además, ejerció como directora del programa de astronomía de CONICET. Fue la presidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía en 2 ocasiones, entre el 2005 y 2007, y en el periodo 2019-2021. Y vicepresidenta del Consejo de CONICET en 2019. Actualmente integra la Junta Directiva de la Universidad de Santiago. Además, ha sido distinguida con premios como 100 Mujeres Líderes, de Mujeres Empresarias y el Mercurio, y Woman Who Makes a Different Prize, entregado por el International Women Forum. El año 2021 obtiene el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Ella domina el español, el inglés y el francés, y está casada y tiene 3 hijos. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. El espacio es tuyo. Muy buenas tardes, muchas gracias Pamela por la introducción. Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes esta tarde y muy agradecida por la invitación de la universidad para hablarles hoy acerca un poco de lo que he denominado el desafío de entender el universo. Explicaré por qué he puesto este título, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que en astronomía, ¿no?, los laboratorios, las mediciones, están ocurriendo en el cielo, a diferencia de lo que muchos de ustedes, ¿no?, en otras disciplinas están acostumbrados o están practicando, que los laboratorios de física, de química o de biología, los experimentos uno los puede hacer en el momento, en cualquier momento o cuando los planifica, y los puede repetir varias veces si es necesario, porque uno puede hacer el experimento y tomar todos los datos y las mediciones que requiere para poder entonces explicar un fenómeno natural. La gran diferencia de estudiar el universo es que no lo podemos hacer así, porque los experimentos están ocurriendo lejos de nosotros y están ocurriendo cuando el universo decide que los procesos ocurran, y por lo tanto nosotros desde aquí, desde la Tierra, tenemos que ver la manera de poder observar, medir, tomar datos y poder entonces interpretar los fenómenos de la naturaleza, usando todas las herramientas y los modelos y teorías que describen la naturaleza, fundamentalmente no la física, pero últimamente también en astronomía, como les voy a mencionar, la química y muy recientemente, y un área que se está desarrollando mucho, la biología también. Entonces, para ejemplificar cuál es el trabajo que hacemos los astrónomos y cómo entonces logramos medir, tomar las mediciones para poder interpretar y contarles, ¿no?, y saber cuáles son y cómo funcionan los cuerpos celestes y los distintos cuerpos celestes, es que yo he escogido
el tema en el cual yo trabajo como una manera de ejemplificar esto. Y por lo tanto, voy a compartir mi pantalla para mostrarles la primera diapositiva. A ver si estamos ahí ya. Creo que ya la ven. La primera diapositiva con simplemente el título. Y bueno, como les decía, en el caso de las estrellas, sabíamos que estas vivían y que también morían. Y por lo tanto, en el ciclo natural de todos los organismos, también tenían que nacer, ¿no? Pero no teníamos idea dónde, en qué regiones y cómo era este proceso de nacimiento de las estrellas. ¿Y por qué? Bueno, fundamentalmente es porque toda la astronomía se había desarrollado, ¿no?, desde sus inicios en observar el cielo e identificar los cuerpos que emiten luz. Y los telescopios que se construyeron inicialmente simplemente fueron una extensión cada vez más poderosa y más potente de lo que hacían nuestros ojos, observar y ver lo que los cuerpos celestes están emitiendo en la luz. Y aquí, para poder saber o investigar cómo podría ser el proceso de formación de las estrellas, nos basamos fundamentalmente en la física de la gravedad, porque sabíamos que una nube de gas, ¿no?, que se contrae y que al contraerse, esta nube tendría que ser el material de esta nube que existe, ¿no?, en el universo, es lo que va a dar origen a una posible estrella y eventualmente también explicar cómo una estrella como el Sol puede tener un sistema de planetas a su alrededor. Y eso es lo que nosotros sabíamos, que teníamos que partir con algo, con algún material, con una nube de gas, de la cual estuviese compuesto este material, fundamentalmente de lo cual está compuesto originalmente el universo para formar las estrellas. Y la física, ¿no es cierto?, de los gases, nos dice que cuando uno tiene una nube de gas y esta nube de gas se contrae por efecto de la atracción gravitacional entre sus partes, esta nube de gas, al ir contrayéndose, va tomando, si no hay otro elemento, una forma esférica, ¿ya? Y la temperatura de esta región va creciendo hasta que esta temperatura crece lo suficiente como para emitir algún tipo de radiación en lo posible. Y esto nos indicaba que en algún momento nosotros podríamos ser capaces de detectar algún cuerpo que estuviera emitiendo emisión térmica, que es la manera en cómo podemos detectar, ¿no?, los objetos que tienen temperatura. Y para ello, eso nosotros no lo vemos, ¿no? La temperatura la medimos de otra manera. Ahora ya bastante frecuentemente, cada vez que entramos a un local, tenemos que poner la mano, la frente, y tenemos un termómetro digital ahí que nos dice la temperatura, pero ¿qué es lo que está midiendo ese termómetro? Es la radiación térmica que nuestro cuerpo emite. Bueno, y esa radiación térmica se conocía y era posible detectarla, y ya se habían construido lo que se conocen como los visores nocturnos, y aquí tenemos un ejemplo en el lado izquierdo de la diapositiva. Se muestra un paisaje donde se apenas vislumbra que hay unos bosques, unos árboles,
y no se ve nadie, y en el lado derecho, bueno, miramos con una cámara infrarroja o emisión térmica y vemos que hay una persona ahí por la temperatura que esta persona está emitiendo. Y por lo tanto, entonces, dado que las etapas, ¿no?, de la formación de una estrella indicaban que en alguna parte tendríamos que ser capaces de encontrar objetos que estaban emitiendo radiación térmica, pero que no estaban emitiendo luz, y por eso no los habíamos visto antes, necesitábamos construir cámaras infrarrojas. En general, la luz, ¿no?, y así como la radiación infrarroja, son parte de una familia de ondas más grande, como son las ondas electromagnéticas, en que la luz es la más conocida, que cuando se descompone la podemos ver como distintos colores, como en el caso del arco iris, todas ellas correspondiendo a una distinta longitud de onda de la onda de luz visible. Y en el caso del infrarrojo es de la misma familia, pero esta longitud de onda es un poquito más larga. Y dentro de esta gran familia de ondas electromagnéticas se encuentran también todas las ondas y distintas longitudes de ondas de las ondas de radio, y como también otras ondas como los rayos X, con los cuales, ¿no es cierto?, podemos ver nuestros huesos, y otras radiaciones que son de mucho más alta energía. Pero todas ellas constituyen una misma familia. Por lo tanto, los astrónomos, para poder investigar las regiones donde pudieran estar ocurriendo esta formación de nuevas estrellas, necesitaron que se desarrollaran detectores en el rango óptico para poder, en el rango térmico infrarrojo, para poder entonces investigar esas regiones. Ahora bien, resulta que la mayor parte de la emisión térmica que emiten los cuerpos no penetra la atmósfera de la Tierra, porque nuestra atmósfera impide que esa radiación, sobre todo las longitudes de ondas de lo que se llama el infrarrojo medio o el infrarrojo lejano, quedan atrapadas en la atmósfera de la Tierra. Es solamente una radiación menor de ondas cortas, ¿no?, en el infrarrojo es la que llega hasta la superficie de nosotros, y que bueno, afortunadamente, porque el sol, no, cuando está el día despejado estamos más tibiecitos porque estamos recibiendo entonces radiación también infrarroja del sol, pero si todo el rango de la radiación infrarroja del sol no llega a la Tierra. Y por lo tanto se tuvieron que construir distintos instrumentos, distintos telescopios para poder investigar entonces las zonas en el infrarrojo, entre los cuales está un avión de la NASA que vuela sobre la estratosfera, que tuve la ocasión de poder volar ahí, que fue increíble, y una serie de satélites fuera de nuestra atmósfera, que son los que permiten detectar estas ondas en el infrarrojo. En el caso de las ondas de radio, estas sí penetran toda la atmósfera y podemos observarlas desde tierra con radiotelescopios, pero a medida que estas longitudes de onda se hacen más pequeñas o del tamaño de los milímetros, necesitamos ir a regiones cada vez más altas para poder detectarlas. Hoy día, entonces, sabemos que justamente a raíz de las observaciones infrarrojas que hemos hecho, que las estrellas se incuban en nubes densas de gas y polvo. Este polvo absorbe la luz y por eso que no vemos nada en el visible, y por lo tanto, para poder investigar estas regiones en su interior, recurrimos a los radiotelescopios infrarrojos y también a los radiotelescopios. Dos de ellos les muestro aquí, el telescopio espacial Herschel, que funciona en el infrarrojo, con lo cual yo he hecho algunas de mis investigaciones, y también el radiotelescopio APEX, que se encuentra a 5.000 metros de altura en la zona de Chacnantor, en San Pedro de Atacama,
que corresponde a una de las mismas antenas que vamos a ver componen el gran radiotelescopio ALMA. Y estos son algunos de los instrumentos que se utilizan entonces para investigar estas regiones y para poder detectar la emisión que podría provenir de ellas. Como les decía, lo que sabemos hoy día es que las estrellas entonces se incuban o se forman en zonas oscuras, densas y también frías que tiene el universo y nuestra galaxia. Aquí vemos un ejemplo de una de esas regiones donde se ve que no hay ninguna estrella en esa zona súper oscura de esta nube y alrededor de ella está lleno de estrellas. ¿Qué pasa si nosotros vemos en el infrarrojo esta misma región? Y miren ustedes, aparecen un montón de estrellas, ¿no? Ya que antes no se podían ver. Y también aparece entonces una principal aquí que se ve muy amarilla y que además tiene una componente como anular en torno a ella, que bastante prominente. Pareciera entonces que efectivamente nuestra idea de que ahí puede estar, al interior de estas regiones densas y oscuras, puede estar, hay estrellas, lo estamos comprobando. Ahora, ¿cuándo se dice o cuándo los astrónomos consideramos que una estrella ha nacido? Esto lo consideramos cuando es el momento en que esta masa, ¿no? Esta nube de gas y de polvo que por contracción gravitacional va aumentando su temperatura y su presión, logra llegar a cantidades, densidades y temperaturas tales que se puede producir energía propia. El elemento más común en el universo, ¿no?, es el hidrógeno, el átomo más simple. Y aquí, gracias a la física atómica, nosotros y la física nuclear, sabemos que si en condiciones de alta temperatura y de mucha presión, los átomos de hidrógeno se pueden combinar para formar el siguiente átomo de la tabla periódica a través del proceso de fusión nuclear, en que 4 átomos de hidrógeno se fusionan para formar un átomo de helio, que es el siguiente elemento, número atómico número 2. La diferencia en masa de los 4 átomos de hidrógeno y el átomo resultante es de 0,07 veces el porcentaje de la masa del hidrógeno, y esa cantidad de materia, ya que esa diferencia de masa, resulta que por la bien conocida, popularmente conocida, quizás no tan entendida, pero sí conocida, ecuación de Einstein, que dice que la energía no es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, E igual m por c cuadrado, se transforma en energía, y cuando este cuerpo es capaz de generar energía, entonces decimos que ha nacido una estrella. Una de las regiones donde más estudios se han hecho de la formación estelar es en la nebulosa de Orión. Los que son amantes del cielo y pueden ir en una noche despejada, ya sea en la costa donde no haya mucha luz, ubican, ¿no?, las 3 Marías, que son estas 3 estrellas que en las noches de verano son muy, muy visibles y bien conocidas. Casi perpendicular a estas 3 estrellas, las 3 Marías, se encuentran otras 3 objetos, ya las 3 chepas, popularmente conocida, y si se fijan en la chepa del medio, resulta que no es realmente, no es una estrella, y se puede ver incluso en esta imagen, se ve como algo más nebuloso. Si miramos con un telescopio esta zona, y los que hayan tenido la oportunidad de hacerlo se van a recordar, ¿no?, que se ve una nebulosidad, y los que no tengan la experiencia, con cualquier telescopio, no tiene que ser muy grande, esta se puede ver.
Y lo que vemos en el óptico, o sea, si nosotros miramos con el telescopio, es esta gran cavidad con estrellas al interior. Pero si miramos en el infrarrojo, resulta que vemos la cavidad, ahora la vemos completa, ¿no? Acá veíamos solamente una parte que se abría, y lo otro que es muy interesante es que vemos una conexión, vemos también emisión en el infrarrojo en la parte superior que se une con otra nube que está en la parte superior de la imagen, y en la imagen óptica no vemos ninguna conexión entre esta nebulosa y las estrellas azules que están más arriba. Si nos vamos entonces a una imagen aún más espectacular de esta región, donde vemos esta zona súper oscura, ¿no? Donde no vemos nada en el óptico, resulta que en el infrarrojo vemos que se nos llena de objetos y de estrellas, y estas estrellas son estrellas muy jovencitas, se las llamamos estrellas bebés, y esta es realmente una zona como una cuna estelar en esta nebulosa de Orión donde están naciendo nuevas estrellas. De manera que ya sabemos dónde no hay que buscar las estrellas que están naciendo, en zonas oscuras y densas que vemos en el cielo. Tenemos otro ejemplo también aquí de otra región donde hay formación de estrellas y que es bastante conocida porque se hizo muy famosa, que son los pilares de la creación, como se han llamado. Esta imagen espectacular tomada con el telescopio espacial Hubble, que muestra entonces 3 pilares oscuros y densos, donde al interior de estos pilares hay estrellas que se están formando, tal como lo muestra, ¿no? Esta siguiente imagen, que muestra la contraparte del infrarrojo, también tomada con el telescopio del infrarrojo, donde se ve que ya prácticamente los pilares han desaparecido porque estamos penetrando en la zona de los pilares y viendo todo lo que hay en su interior. Y una nebulosa aún más espectacular, muy oscura, que se muestra este cono, ¿no? Que en su cúspide ya hay estrellas ahí que están apareciendo. En la misma zona donde hemos estudiado estas regiones en Orión, donde están las estrellas que vemos muy brillantes ópticamente, si ustedes se fijan en esta imagen, hay una serie de puntitos azules que están rodeando la estrella más brillante. Y si se fijan con mayor detenimiento, resulta que la mayoría de estos puntitos son como unos cometitas, tienen una punta brillante y tienen como una cola, y las colas todas están en dirección contraria a esta estrella brillante. ¿Qué es lo que son estos objetos que parecen como renacuajos? Bueno, en esta zona tenemos esta variedad de estos objetos. Aquí hay un zoom de imágenes tomadas con el telescopio del espacio, donde muestra entonces una zona brillante y una cola, o esto de aquí que parece como un capullo, ¿no? Con un objeto central y material entonces alrededor de este objeto central, este capullo, o en este caso de acá, donde vemos un objeto central con una franja oscura que parece ser como un disco perpendicular, o en este otro caso donde vemos un objeto central y un anillo oscuro a su alrededor. Lo interesante cuando se conocieron estos objetos es que todos ellos, ¿no? Ya tienen tamaños parecidos a el tamaño que tiene, son un poco más grandes que el tamaño de nuestro sistema solar, y lo podemos medir entonces en unas unidades que se conocen como la unidad astronómica, y que corresponde a la distancia entre la Tierra y el Sol de 150 millones de kilómetros. Y vemos aquí que tenemos objetos que esto mide 250 unidades astronómicas. Estamos entonces comenzando a ver
realmente las regiones de formación de estrellas prácticamente individuales. Aquí tenemos entonces otra región muy oscura y muy que también debe estar formando estrellas, ¿no? Y la pregunta que ahora nosotros nos hacíamos era, ¿de qué está compuesto esta materia que es tan opaca y densa? Por una parte, no, les decía yo que el elemento más importante y más abundante del universo es el hidrógeno. Y el segundo elemento más importante que se forma, ¿no?, en el momento del nacimiento del universo es el helio. En nuestra escala astronómica, en cuanto a abundancias de los átomos que hay en el universo, tenemos que el hidrógeno y el helio son los más importantes, y después hay una serie de otros elementos que se forman, todos productos de la evolución de una estrella. Entre ellos los más abundantes, pero muchísimo más lejos, 100.000 veces menos abundantes, ¿no?, es el carbón y el oxígeno. Son los siguientes dos elementos. Bueno, y si este elemento, ¿no?, el hidrógeno, es el más importante, uno pensaría que estas regiones densas tienen que estar formadas por hidrógeno. Pero para que se forme una estrella, vimos que era necesario que este gas estuviera muy compacto y se transformara en un gas muy, muy denso, primeramente. Y en esas condiciones, y además muy frío originalmente, y después se calienta a medida que empieza la contracción gravitacional. El hecho de que existen estas condiciones hace también, da la posibilidad de que los átomos se combinen entre ellos y formen moléculas. Y la molécula, por lo tanto, más abundante que uno esperaría que se forme en el universo es aquella que está formada de hidrógeno. Y la molécula de hidrógeno entonces se puede formar simplemente con un hidrógeno más otro hidrógeno, dos átomos de hidrógeno formando una molécula de hidrógeno. Y este elemento, ¿no?, en esta condición de molécula, ¿no?, de átomo, es lo que uno esperaría que fuera lo más abundante. Pero aquí nos encontramos con un problema, que resulta que esta molécula no emite radiación. Y si no emite radiación, es invisible para nosotros. No podemos estudiar esas regiones porque no tenemos nada, ningún dato que nos llegue hasta nosotros para poder captarlo y descifrarlo. Afortunadamente la naturaleza nos ayudó, y como también existe carbón y oxígeno, resulta que también es posible formar una molécula en estas regiones si es que ellas contienen carbón y contienen oxígeno. Y una molécula que nosotros conocemos bastante, la sufrimos en invierno, que es la molécula que se forma de carbón y oxígeno, monóxido de carbono. Y estas moléculas resulta que emiten radiación porque son capaces de rotar. En el caso de la molécula de hidrógeno no emite ninguna radiación, pero en el caso de la molécula de monóxido de carbono emite una emisión cuando rota, y esta emisión entonces es posible detectarla. Y esa radiación es una onda electromagnética que está en el rango de las ondas de radio milimétricas. En frecuencia, 115 GHz, ya que tenemos, ¿no?, una conversión directa entre frecuencia y longitud de onda para las ondas electromagnéticas y para todas las ondas en general. Y si somos capaces, ¿no?, si la molécula de CO se ha formado en estas regiones y emite esta radiación, entonces nosotros deberíamos ser capaces de detectarla aquí en la Tierra. Y claro, esta molécula la vemos y la detectamos nosotros en invierno, porque el CO es el mismo componente del smog que tenemos en Santiago y de todas las grandes ciudades, ¿no?, que están contaminadas. El universo afortunadamente también tiene smog,
porque si no, no podríamos saber ni investigar las regiones donde nacen las estrellas. Los astrónomos entonces inmediatamente pidieron a los ingenieros técnicos que, bueno, necesitábamos poder detectar esta radiación y se construyeron y diseñaron receptores a 115 GHz o 2 milímetros para poder detectar esta radiación y se pusieron entonces en radiotelescopios adecuados como el telescopio APEX para poder detectar estas radiaciones o otros radiotelescopios en el hemisferio norte inicialmente. Y para convencerlos entonces resulta que aquí tenemos otro ejemplo de la nebulosa llamada cabeza de caballo, por su forma, ¿no? Igual que un caballo, muy oscura, muy densa, y cuando hemos podido mapearla, es decir, tomar emisión de toda esta misma región, pero ahora en la molécula de monóxido de carbono, hemos encontrado entonces que esta región está completamente llena de smog, de monóxido de carbono, y es esta trazador, esta emisión la que nos permite entonces investigar estas regiones oscuras y densas. Nuestro país es un país privilegiado en cuanto a la observación astronómica, dado que las condiciones del norte de Chile, tal como se ve aquí en esta imagen tomada con el telescopio del espacio, muestran que toda la zona del norte nuestro está permanentemente despejado. Aquí se ve el borde costero, ¿no? Con nubes. Después la cordillera de los Andes y hacia Argentina, pero la zona aquí de la segunda y parte de la cuarta región, segunda, tercera y cuarta región, prácticamente no tiene nubes. Y no solamente tiene noches despejadas, con lo cual podemos observar en el óptico y en el infrarrojo el universo, sino que también tiene planicies grandes a gran altura en el altiplano, que permite la instalación de telescopios que funcionan a esas longitudes de onda. Estas condiciones tan extraordinarias de la atmósfera del norte de Chile, además de tener una atmósfera muy poco turbulenta, ha hecho que Chile se transforme entonces ya para estos entonces, tenga ya prácticamente el 70% de toda la capacidad astronómica que existe en el mundo instalada en nuestro país, superando entonces a los otros grandes telescopios que en algún momento se construyeron en el hemisferio norte. Pero tenemos aquí una gran batería de telescopios ópticos y telescopios de radio que se han concentrado en nuestro país y a lo cual los astrónomos chilenos tenemos acceso, los científicos nacionales, a utilizar el 10% del tiempo de este telescopio para hacer nuestras investigaciones. Y eso es lo que permite entonces que la astronomía en las últimas décadas se haya desarrollado de manera tan importante. Tenemos no solamente el cielo donde están ocurriendo los experimentos, sino que también tenemos todo el instrumental para poder hacer las observaciones, recibir los datos con estos grandes y poderosos observatorios. Uno de ellos, ¿no? El más importante para estudiar todas las zonas que son ahora oscuras, las que no emiten luz, es ALMA, como vemos en esta imagen de la Vía Láctea, ¿no? Nuestra galaxia proyectada en el cielo, donde ahora, fíjense, no en las partes brillantes, sino que en todas las zonas densas y oscuras, tal como miraban los atacameños, ¿no? Y ellos tenían las constelaciones dibujadas, ¿no? En las zonas oscuras del cielo. Varias llamitas, ¿no? Llamas que ellos veían ahí en las zonas oscuras. Las regiones de formación estelar, entonces, son las regiones que yo he estado investigando durante mi carrera científica y me he concentrado particularmente en dos
otras galaxias que son satélites de las nuestras, ¿ya? Que son y que solamente se pueden ver desde el hemisferio sur. Tanto las nubes de Magallanes, la nube mayor y la nube menor, dado que ellas no solamente son las más cercanas y por lo tanto podemos hacer investigaciones con mucho detalle, con mucha nitidez, sino que también ellas tienen propiedades importantes para estudiar este proceso de formación de estrellas, porque tienen, en el caso de la nube mayor, por ejemplo, un 50% de la cantidad de carbono y de oxígeno que tiene nuestra galaxia, por lo tanto la probabilidad de formar monóxido de carbono es menor, tiene menos ingredientes, y en el caso de la nube menor, solamente un 20% de los ingredientes. Otra de las galaxias, ¿no?, que yo he estudiado es la galaxia WLM, que está bastante más lejos, está 10 veces más lejos que la nube mayor de Magallanes, pero tiene la particularidad de que su cantidad de carbono y oxígeno es aún muchísimo menor, casi un poquito más que un 10%. Y esto tiene mucha importancia, los resultados en este tipo de galaxias, con estas condiciones, con esta cantidad de ingredientes, porque nos une, ¿no?, para conocer, darnos ciertas pistas, para conocer cómo habría sido el proceso de formación de las primeras galaxias que se formaron en el universo, donde la cantidad de carbono y oxígeno era prácticamente inexistente originalmente, porque el carbón y el oxígeno solamente se puede formar al interior del corazón de una estrella. Entonces las primeras estrellas tienen que haberse formado solamente con hidrógeno y helio, que era lo que constituía el universo en sus orígenes, y la primera generación de estrellas tuvo que formar carbón y oxígeno. Y a medida que se fueron formando más estrellas en el universo, y el proceso de las estrellas de nacer, morir, fue contaminando, por así decirlo, el universo con mayor cantidad de carbono y oxígeno. Entonces aquí tenemos 4 sistemas con nuestra galaxia, donde podemos investigar entonces las propiedades de las regiones donde nacen las estrellas en función de la cantidad de carbono y oxígeno, de monóxido de carbono que ellas pueden formar. Y eso es lo que he estado haciendo en el último tiempo, aquí con el radiotelescopio inicialmente, ¿no? Y estoy para hacer las observaciones en monóxido de carbono. Aquí estoy ahí, yo he sido una astrónoma observacional, no puedo hacer los experimentos, ¿no?, en el laboratorio. Habrá muchos de ustedes que les gusta la parte práctica de hacer las mediciones. A mí me gusta observar y por lo tanto voy a realizar mis observaciones, y ahí estamos en la sala de control tomando los datos con estudiantes y colaboradores en una noche de observación. Apuntamos entonces a esta galaxia WLM con este instrumento y tuvimos la fortuna de detectar entonces monóxido de carbono por primera vez en una galaxia que tenía tan poquita cantidad de carbono y oxígeno. Anteriormente se habían hecho esfuerzos infructuosos para tratar de detectar la emisión de la molécula desde el hemisferio norte en muchas galaxias del tipo que, como WLM, con poca cantidad de carbono y oxígeno, y esto no había sido posible. Nosotros con el radiotelescopio APEX, ¿no?, fuimos capaces de detectarlo, y esta fue una de las primeras publicaciones en la revista Nature. Una vez que ALMA comenzó a funcionar, que es un radiotelescopio muchísimo más poderoso, muchísimo más sensible, que tiene 66 antenas en vez de una antena como es APEX, pusimos una propuesta para observar estas regiones y poder investigar con mayor detalle esta zona. Y ahí con ALMA, que cuando hicimos estas observaciones tenía funcionando no las 66 antenas como ahora, sino que solamente estaba funcionando con 10 antenas, ¿ya?
perdón, con 16 antenas originalmente. Y bueno, y ahí también tuvimos la posibilidad de detectar ahora el monóxido de carbono, pero con una nitidez tremenda en esta galaxia. Y descubrimos, entonces, tal como está indicado acá, todos esos puntitos que ustedes deben ver amarillos, resulta que resultaron ser pequeñas regiones donde nacen nuevas estrellas, regiones moleculares que sus propiedades nos indicaron cómo entonces podría el universo haber estado formando las primeras estrellas en las galaxias que a poco tiempo de que naciera el universo. Y este resultado entonces también fue mencionado, publicado en la revista Nature hace un par de años atrás. Nuestro modelo de la formación de estrellas se basa fundamentalmente, ¿no?, como les decía, en conocer y basarnos en las leyes de la naturaleza, la física, la química y ahora la biología. Ya les he contado acerca de la contracción gravitacional y los modelos para la formación de una estrella nos dicen que no solamente se va a formar un objeto central, sino que alrededor de ese objeto central, porque esta nube está generalmente con algún tipo de movimiento, por conservación de momentum angular se va a formar también un disco ya en torno al objeto central, y también van a formarse chorros ya perpendiculares a ese disco. Veamos si lo que nos dice el modelo, basado no en la gravitación, en la gravedad, es así. Bueno, vamos a hacer las observaciones y aquí nuevamente el telescopio del espacio con su cámara infrarroja nos permitió entonces de encontrar varios objetos en el cual se ve un elemento oscuro central, lo que uno puede interpretar, ¿no es cierto?, como un disco, y hacia los extremos, ¿no?, en direcciones contrarias, se ve que hay emisión también en el infrarrojo, o sea, algo que hay aquí está emitiendo y que tiene la forma, que no se trata de una emisión esférica, sino que es una emisión en forma de conos, tanto hacia ambos costados. Parece que los discos están. La siguiente imagen muestra entonces otra zona muy oscura, donde vemos que aquí en el borde hay un objeto que no es estelar, dado que se ve como un poco alargado, y esta es una imagen óptica. El resto son todas estrellas en el visible, pero aquí se alcanza a ver algo que tiene una forma alargada. Si miramos con el infrarrojo esta zona, resulta que, claro, efectivamente la nube desapareció, pero nos apareció al centro un objeto central muy brillante. Y también aparecieron entonces estos como chorros, ¿ya?, en el infrarrojo, justamente uno en dirección contraria al otro. O sea, parece que el modelo es un buen modelo. Están ahí los que se conocen como chorros o jet. Y si miramos ahora en las ondas de radio, como esta imagen que tomaba con ALMA, podemos ver perfectamente entonces los jets que de manera mucho más nítida que hay de esta región, donde aquí hay una estrella que ya ha nacido y que está entonces emitiendo estos chorros. ¿Cómo sigue nuestro modelo? Nuestro modelo dice entonces que va a llegar un momento en el proceso de que estos jets ya no van a seguir existiendo, y que en el disco resulta que van a empezar a aparecer, se va a empezar como a fragmentar, en el sentido de que van a aparecer anillos,
¿ya? Van a haber zonas con material y zonas sin material. Las zonas de sin material indicarían, ¿no?, de que hay objetos ahí que están aglomerando ese material y que podrían ser entonces el origen de un nuevo planeta que se está formando en torno a esta estrella central, o porque estarían formando una estrella binaria o una compañera, que fueran más de una estrella como conocemos que los hay, ¿no? Alfa Centauri, la estrella más cercana a nosotros, tiene una compañera, de hecho es un sistema triple. Para finalmente entonces explicar lo que nosotros vemos, una estrella central con un conjunto de planetas como nuestro sistema solar. Bueno, ALMA nos ha ido confirmando que este modelo representa entonces cómo formamos las estrellas. Y resulta que aquí hay una imagen espectacular, ¿no?, donde se ve no solamente el objeto central emitiendo, sino que ya se ven aquí todos los anillos. Ya este va a ser un sistema que probablemente forme varios. Aquí vemos 1, 2, 3, 4 objetos que se pueden terminar siendo formados en este sistema. Las nuevas observaciones cada vez más nítidas, ¿no?, que nos permite el radiotelescopio ALMA, muestra entonces aquí otro ejemplo donde tenemos el disco. Este disco además está rotando y también tenemos los jets. Y lo más sorprendente de todo esto es que el tamaño de este disco es ya del orden del tamaño de nuestro sistema solar, como está indicado aquí abajo. Por lo tanto, estos discos con anillos existen y tienen los tamaños de un sistema planetario como el nuestro. Y aquí les muestro un conjunto de imágenes tomadas con ALMA, donde se ven distintas etapas o distintas, podríamos uno decir, momentos. Son todos estos distintos objetos, pero tenemos aquí los discos con los anillos y el objeto central perfectamente delineados, o como en este caso de acá o acá, y todos ellos entonces confirmando de que ya son muchos los casos y tenemos más imágenes que ALMA está entregando para los que estudian estos discos llamados protoplanetarios, en que las estrellas no solamente se forman solitas, sino que con un sistema planetario alrededor. El telescopio también infrarrojo Herschel nos ha mostrado la presencia de exoplanetas, ¿no?, o planetas que orbitan en torno a otras estrellas, y este es el caso más increíble, ¿no?, con 7 planetas que están orbitando en torno a una estrella un poco distinta que el Sol, más roja y con una temperatura más baja que la del Sol, pero ahí están los 7 planetas que estarían orbitando esta estrella. Y de estos planetas en torno a otras estrellas, tenemos ya identificados hay más de 4.000 candidatos, muchos de ellos ya confirmados como planetas extraterrestres. Así que la formación de estelares está muy asociada, ¿no?, a la formación de los planetas y de las estrellas. Todas estas investigaciones, todos estos resultados se deben a la mayores poder de los telescopios. Y simplemente para terminar y hacer una link final, es decirle que estas regiones densas y oscuras, que ya sabemos tienen moléculas de hidrógeno, tienen moléculas de monóxido de carbono, tienen también muchísimas otras moléculas, y se han descubierto más de 100 moléculas, todas ellas moléculas en base al átomo de carbón, moléculas orgánicas, y se está investigando entonces cómo es posible que estas moléculas se puedan formar en las condiciones que existen en el universo, desarrollando todo un área de la astronomía que se llama la astroquímica. Y estas moléculas no solamente existen muy complejas,
sino que existen varias de ellas que si se llegan a combinar, resulta que forman lo que se llaman las moléculas prebióticas, es decir, aquellas moléculas que son necesarias para, como base y pilar de cómo está conformada los seres vivos en nuestra tierra, en la Tierra, ya que si se combinan dos de ellas, por ejemplo, forman el aminoácido más simple, glicina, de los 20 aminoácidos, que son las bases de las proteínas. Finalmente, para terminar con esta reflexión, resulta que en las zonas estas oscuras y densas donde el proceso de formación estelar está ocurriendo, también se están formando los planetas alrededor de las estrellas, y estas regiones ya contienen una gran cantidad de material en forma de moléculas, moléculas orgánicas, moléculas prebióticas que van a dar origen, como le contaba, a posiblemente todavía no se han detectado, es algo que se está tratando de detectar, de las moléculas sobre las cuales se basa la biología, y por lo tanto hay una gran área que se abre también en este momento en la astronomía, que es la astrobiología, para poder entender si es posible y explicar entonces cómo estas moléculas, los aminoácidos, se podrían haber formado en estas regiones. Y bueno, como los planetas a su vez se han formado con esta composición donde estaban todos estos ingredientes, quizás no la vida como la conocemos nosotros, como se desarrolló en la Tierra, o de una manera distinta como se desarrolló en la Tierra, pudiera ser un fenómeno natural también del universo. Esas son las cosas que esperamos que los grandes telescopios que se están construyendo en Chile en este momento, 39 metros, 25 metros, sean capaces de contestarnos en algún momento más adelante. Y una última reflexión, ¿no? Para que se recuerden de mirar ahora no solamente un cielo estrellado, sino que aquellas regiones invisibles, ¿no? Las regiones oscuras, para recordarnos acerca del nacimiento de las estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas. ¿Sí? Mónica, preguntan en el chat, dice, ¿la región oscura conocida como saco de carbón en la Cruz del Sur es también una zona de incubación de estrellas? Sí, el saco de carbón, justamente que está muy cercana a la Cruz del Sur, es una zona donde se pueden formar las estrellas. Son esas justamente las regiones. También nos preguntan, ¿cuáles son las últimas noticias sobre astrobiología? ¿Perdón? ¿Cuáles son las últimas preguntas sobre astrobiología? Bueno, la astrobiología es un área que se está desarrollando ahora porque hay que entender cómo conectar, ¿no?, los ingredientes que se encuentran en las nubes moleculares con la aparición, con la formación de las moléculas probióticas y luego las condiciones que esas moléculas probióticas requieren para formar la vida. Y ahí viene esta área nueva de la astrobiología, porque en la Tierra sabemos que una vez que los ingredientes están, los aminoácidos se formaron, ¿no? Se pueden formar químicamente cuando en la Tierra, ¿no?, se produce radiación ultravioleta. Hay todo en el origen de la atmósfera, el funcionamiento de la atmósfera de la Tierra primitiva, es lo que permite entonces que se creen los aminoácidos desde el punto de vista químico, y después no tenemos bien todavía claro cómo pasamos de la química a la biología para decir de que ahí algo ocurrió y se detectó la vida. Entonces, ¿cuáles son las señales de ese proceso que
nos indicarían que en otra parte, en otro planeta, hay elementos que se pudieran asociar a un tipo de vida, ¿no? Así como la fotosíntesis revela que hay vida vegetal, la respiración, los distintos gases que emitimos nosotros, ¿no? Bueno, ya vemos cómo tenemos contaminado toda nuestra atmósfera con gases que son producto de procesos biológicos. Entonces, esa unión para decirnos, bueno, ¿qué necesitamos detectar en otras partes del universo que pudiera asociarse a algo que tiene vida? Es lo que estudia la astrobiología. Mónica, y dice, hay otra pregunta que dice, ¿se puede decir que una estrella es un organismo? La conexión estaba media mala, si se puede decir. Que una estrella es un organismo. ¿Es una? Es un organismo. No, no en el sentido biológico, ¿no? La estrella no se reproduce. La estrella nace, vive y muere. Entonces, un organismo es un organismo que de ese organismo se produce un segundo organismo, ¿no? Ya sea una célula que se divide y cada nueva célula funciona por su cuenta, o en el caso, ¿no?, de las mujeres que tenemos un hijo, es otra vida, otro organismo. Así que no, las estrellas no son organismos. Una estrella no da origen a otra estrella. Bueno, Mónica, muchas gracias por tu participación especial esta tarde. Agradecemos a todos y a todas las asistentes y damos por finalizada esta charla. Hasta un próximo encuentro, espero. Eso. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Chao.